Una 17, apelando al derecho fundamental a ejercer la oposición, la Corte Constitucional ordenó entregarle la personería jurídica a Colombia Humana, partido liderado por Gustavo Petro. Aquí las razones de esa decisión. A la Colombia Humana de Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica porque hasta ahora esa figura la obtenían los movimientos que alcanzaran el 3% del umbral electoral en las elecciones legislativas. Pero Petro llegó al Congreso gracias al estatuto de la oposición que le otorgó curules por ser la segunda votación en las elecciones presidenciales. El magistrado ponente explica la determinación de devolverle la personería jurídica. Lo que hizo la Corte fue llenar un vacío que trae el artículo 112 de la Constitución y que permite otorgar personería jurídica única y exclusivamente a los movimientos que queden de segundos en las votaciones a presidencia, siempre y cuando se declaren en oposición, porque podría existir la posibilidad de que el segundo en votos en una elección presidencial no se declare en oposición. La Corte también precisó lo que se debe hacer en este caso donde la Colombia Humana hizo una coalición para las presidenciales. En esa medida, la Corte en su decisión lo que señala es que ellos tendrán que celebrar un acuerdo de separación de cobijas, digámoslo así. Ellos tendrán que escindirse o separarse de acuerdo a unos términos que serán registrados ante el Consejo Nacional Electoral. En el fallo, la Corte señala que para acceder a la personería se deben cumplir unos requisitos. Digamos, en todo caso, superar el umbral del 3%, tienen que constituirse como movimiento político, tienen que tener estatutos, tienen que aceptar la curul y adicionalmente tienen que declararse en oposición. ¿Sienten ustedes que está un poco cojo esos derechos para la oposición? La Corte considera que el derecho a la oposición es un derecho fundamental y se deben remover todos aquellos obstáculos legales que están haciendo más difícil el ejercicio de los derechos de la oposición. Uno de los magistrados que se apartó de la mayoría consideró que la tutela no era el medio para reclamar el derecho a la personería jurídica. Y esa decisión de la Corte Constitucional generó reacciones encontradas. Gustavo Petro aplaudió el fallo, pero sus opositores políticos reclamaron igualdad frente a temas de este tipo. Como era de esperarse, Gustavo Petro celebró hoy la personería jurídica que la Corte Constitucional le reconoció a su partido Colombia Humana. Primero es un acto de justicia, que le agradezco a la Corte Constitucional su determinación, es un acto de justicia. Segundo, es una especie de crítica a una institución, el Consejo Nacional Electoral. Gustavo Petro calificó como política la razón que tuvo el Consejo Nacional Electoral para negarle la personería jurídica en su momento. Es que el Consejo Nacional Electoral está conformado por los rivales políticos de Colombia Humana y tomaron una decisión parcializada en contra de un derecho fundamental de 8 millones de colombianos y colombianas. Desde la otra orilla política a la de Gustavo Petro se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Corte. Me parece injusto que a algunos sectores políticos les regalen las personerías jurídicas y a otros, como el Centro Democrático, que sacó en el 2014 más de 7 millones de votos, sí nos tocó recoger firmas en lo largo y ancho de este país. Para los liberales, sin embargo, la decisión fue acorde a la realidad. Era lo justo, lo legítimo social y políticamente conceder personería jurídica al segundo movimiento en las pasadas elecciones. Pero en materia de réditos políticos, ¿qué significa para Petro la personería jurídica? Pero viéndolo ya en estrategia electoral y de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso del próximo año, la marca de Gustavo Petro está por encima de la marca de la Colombia Humana. Y ahí él tiene un reto. ¿Cómo logra que le ayude la marca de la Colombia Humana a fortalecer o a potenciar aún más la marca fuerte que es la de Gustavo Petro? Hoy, en la lista de la Colombia Humana hay 2 senadores, Armando Benedetti, que llegó en octubre del año pasado, luego de su expulsión del partido de la U, y Gustavo Petro. Los expertos consideran que la lista de aspirantes a esa corporación será significativa para las próximas elecciones.